buenos días. Nuestro primer módulo tratará el tema de los orígenes de la filosofía en el pensamiento occidental. Como sumario de la clase, vamos a dividir esta conversación en tres grandes temas. En el primer momento estaremos analizando el pensamiento helenocéntrico, explicaremos qué cosa es. En un segundo momento estaremos analizando la racionalidad moderna como forma de producción científica en la contemporaneidad. Y en un tercer momento estaremos visualizando de qué va el nuevo discurso latinoamericano sobre un cambio de pensamiento, sobre buscarle alternativas a las alternativas que ya se nos han dado, desde visualizar fundamentalmente dos conceptos que se están desarrollando desde América Latina, que son la transmodernidad y la descolonialidad. Entonces, bueno, para ver el análisis del pensamiento helenocéntrico, lo primero que debemos visualizar son los sistemas políticos y sociales, y lo llamaremos el estadio uno de los sistemas regionales, ¿no? Es importante reconocer que lo que hoy día conocemos como Europa, geográficamente hablando y territorial, políticamente hablando, administrativamente hablando, no era lo que antes de la colonización de lo que hoy llamamos América era Europa. Europa era un espacio marginal del conocimiento, del desarrollo científico, del desarrollo económico de esa época, y realmente los grandes sistemas políticos y sociales donde el centro del saber y donde el desarrollo económico era imperante, eran otros lugares, tenían que ver con otros lugares del mundo. Entonces tenían que ver con Mesopotamia y con toda la zona del Indostán, es decir, lo que hoy día es Irán, Irak, en el caso de Mesopotamia, y con toda la zona donde vivían judíos y musulmanes, donde vivían los árabes y donde siguen viviendo los árabes, pero en ese momento eso era un gran centro del saber y del poder económico. Centros grandes del saber y del poder económico eran Egipto, tanto así que en la política de Aristóteles, Aristóteles dice todo nuestro conocimiento viene de Egipto, es decir, 300 años antes de Cristo. También el desarrollo profundo que tenía la China, la cultura china, la cultura bantú africana, lo que se estaba desarrollando en la India y lo que se estaba desarrollando en Mesoamérica, por supuesto. Porque recuerde que Mesoamérica está habitada al menos desde hace 30.000 años. Es hace 30.000 años cuando los asiáticos en migración pasan por el estrecho de Bering y empiezan a poblar lo que hoy día llamamos la América. No es desde 1492 que existimos. Entonces, esas cosas son importantes, tanto así que los vestigios más antiguos que se han encontrado, por ejemplo, en el cono sur, en Argentina, en Uruguay, datan de 12.000 años. Imagínense cuánto tiempo llevábamos recorriendo para entrar por el estrecho de Bering y poblar todo el territorio de lo que hoy día llamamos América, ¿no? Pero fundamentalmente, por ejemplo, el desarrollo económico, político, cultural que tenían las grandes culturas mesoamericanas, como los incas, los aztecas, los mayas y los chichas. Es importante reconocer en este momento que los grandes sistemas sociopolíticos antes del siglo XV no visualizaban para nada lo que ahora nosotros llamamos Europa. Eso era un espacio marginal que no tenía mayor desarrollo, ni político, ni social, ni económico, ni cultural, mucho menos científico. Luego, nosotros deberíamos estar abordando el estadio 2 de los sistemas interregionales. Fíjense que el primer sistema lo llamamos sistemas regionales porque quizá no había allí mayor interrelación entre esas culturas. Eran culturas muy autónomas y cuando había incluso choque entre ellas, no lo había en términos de transculturación, sino en términos de aculturación, en términos de dominio, en términos de ir a conquistar y establecer mis sistemas políticos en esos lugares, ¿no?
Pero llega un momento en el estadio 2 de los sistemas interregionales que sí hay el desarrollo, por ejemplo, de grandes ciudades, y acá nos vamos a dar cuenta entonces cómo Europa sigue siendo marginal, ¿verdad? Porque la política en el mundo mediterráneo no estaba visualizada hacia el Mediterráneo del Norte como nos fue enseñado, es decir, como la gran cultura italiana y romana. Al menos ahí no eran los primeros desarrollos. Los primeros desarrollos se hicieron más al este, al sureste, en los sistemas políticos de grandes ciudades como Biblos, Tiro y Cartago, toda la zona de lo que nosotros hoy vemos que es el Líbano, Irán. Hacia esa zona fue que hubo los grandes desarrollos económicos, políticos, de desarrollo científico de la época, ¿no? Entonces era el Mediterráneo sur y el Mediterráneo del este, es decir, toda la zona árabe judía, la que era realmente importante, y lo que hoy día nosotros conocemos como Europa, era realmente un espacio marginal que no tenía mayor desarrollo, que no tenía la centralidad que el pensamiento moderno nos dice que tenía. Entonces, luego empieza un establecimiento de cómo trascender la polis griega al imperio helenístico. Los griegos, cuando hablaban de la polis, Aristóteles también en la política, dice el hombre es un animal político, pero él hablaba del hombre habitante de la polis griega, no de cualquier ciudad. Eso es muy importante porque esto genera, por ejemplo, la categoría de barbarie. Todo el que no pertenecía a la polis griega no era animal político, sino era un bárbaro. Y esto es lo que toma después el imperio helenístico para implantarlo luego en las conquistas del imperio helenístico. Todo el que no se comporte como un heleno, entonces es un bárbaro y requiere la dominación, la esclavitud, y requiere que yo me apropie de sus cosas, incluso de su vida. Esta misma trayectoria, este mismo comportamiento, es lo que va a adoptar la República Romana del Imperio Romano. Es el mismo comportamiento, solamente que con nuevos métodos, pero es el mismo comportamiento. Fíjense que hasta este momento es que aparece el Mediterráneo Norte. Hasta este momento es que aparece el establecimiento, por ejemplo, de lo que se estaba haciendo en ciudades como Roma, pertenecientes a Italia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nace la modernidad? Si son los antecedentes de lo que nosotros consideramos la filosofía occidental, porque es lo que se nos ha enseñado, porque cuando nosotros estudiamos filosofía, lo primero que hacemos es ver los filósofos griegos, y entonces hay una negación y un ocultamiento de las grandes potencias del conocimiento, económicas, sociales y culturales previas a Grecia, ¿verdad? Y que incluso uno de los más grandes pensadores, le estoy acabando de decir que Aristóteles dijo, todo nuestro conocimiento viene de Egipto. Él mismo en su obra Cumbre está aceptando que eran los árabes los potentes en el pensamiento. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese pensamiento de la modernidad? ¿Cómo se desarrolla esa racionalidad? Yo le coloco ahí que el nacimiento de la modernidad es en 1492 y eso ya a ustedes les da toda una visión, ¿no? De un año importante que todos nosotros los que estamos en esta sala conocemos, y es que en 1492 es cuando Europa inicia la conquista del Atlántico y les permite dejar de ser periferia a lo interno de lo que hoy día consideramos Europa. Es decir, la parte occidental de Europa, que era negada casi que por toda el África Norte, por todo el Mediterráneo del Este, incluso por la Europa del Este, porque la tenían en la periferia, porque era realmente marginal en lo que trata del desarrollo económico, tiene la posibilidad en 1492 de conquistar un espacio como el Atlántico, que no era, hasta ese momento, no era un océano en el cual hubiese transacción económica.
sino todo estaba destinado hacia el Índico, hacia la Polinesia y por supuesto hacia el Pacífico, por la zona de Asia, ¿no? Entonces, esta conquista implica también la conquista del Atlántico y por supuesto la conquista de lo que hoy día llamamos América. Implica cuatro grandes epistemicidios que van a marcar la racionalidad moderna. Y esos cuatro grandes epistemicidios ocurren dos a lo interno de Europa y dos fuera de Europa. Los que ocurren al interno de Europa tienen que ver con la expulsión de los semitas, de los árabes y de los musulmanes de Al-Ándalus, que era toda la zona de la península ibérica, quienes vivían allí desde hacía 800 años, pero justamente a inicios de 1492 son expulsados por los católicos, que en ese momento logran conquistar lo que hoy día conocemos como España. Un segundo epistemicidio a lo interno de Europa es la cacería de brujas y la matanza de mujeres por acusadas de brujas, pero fundamentalmente por el dominio de ciertos conocimientos ancestrales que éstas resguardaban, ¿no? Entonces, lo que hoy día utilizamos como una cacería de brujas, que sería una persecución hacia determinado grupo, viene del siglo XV, eh, donde efectivamente se perseguían mujeres y se asesinaban por brujas. Y hay dos epistemicidios más que tienen que ver con lo que se hizo luego de la conquista del Atlántico, que tienen que ver con el epistemicidio de asesinar a la gran mayoría de los pueblos indígenas que habitaban lo que hoy día conocemos como América, y luego trasladar eso a la invasión a África, y que incluso estas dos cosas forman parte de muy importantes porque entonces inicia, apertura la categoría de raza. Les decía yo que si bien la polis griega consideraba bárbaros a los que no eran de la polis griega o a los que no estaban impregnados por la filosofía de la polis griega, nunca se les consideró no humanos. Nunca. Es decir, el nuevo otro del que estamos hablando acá después de la conquista del Atlántico sí fue considerado no humano. Ese nuevo otro entonces tenía que cumplir con ciertas características y las ciertas características que tenía que cumplir era que no podía tener ninguna característica de los epistemicidios que se habían hecho. Entonces el nuevo otro de la modernidad tenía que ser blanco, tenía que ser hombre porque se habían perseguido a las mujeres, tenía que ser europeo, no podía ser indígena, no podía ser mujer, no podía ser negro. Entonces eso da características de una nueva categoría de construcción del otro que hay que promover, ¿no? Entonces se nos ha enseñado también que el padre de la filosofía moderna es René Descartes y nosotros tenemos ahí, o ustedes pueden estar visualizando, que el padre, entre comillas, de la filosofía política moderna es Ginés de Sepúlveda. Se hace todo un debate, por eso le digo que nace la categoría de la racialidad. Se hace todo un debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en el cual discuten la humanidad del indio, ¿no? Entonces, por primera vez en la humanidad, el bárbaro es considerado no humano. El bárbaro es considerado desalmado, es decir, se discutía si el indígena americano tenía alma o no. Ginés de Sepúlveda a favor que no, Bartolomé de las Casas justificando que sí, y por eso Ginés de Sepúlveda, el padre de la filosofía política moderna, y Bartolomé de las Casas con el primer antidiscurso filosófico de la modernidad. Tenemos allí cómo luego se establece, se finiquita que el indígena sí tiene alma, pero entonces se transpola la categoría de racialidad hacia el africano. Y el africano es dominado por siglos como una persona que se le puede dominar, que se le puede esclavizar y que no es inhumano porque es un animal. Entonces, por primera vez, esto es muy importante, por primera vez en la humanidad aparece la categoría de raza, es decir, el dominio tiene racialidad.
Antes de la conquista del Atlántico, el dominio no tenía racialidad. Yo dominaba a seres humanos, que los consideraba bárbaros, pero no los consideraba inhumanos. Eso es muy importante. Y también el nuevo otro de la modernidad tiene que cumplir con todas las características antagónicas a las que cumplían la gente que destrocé en los grandes epistemicidios, ¿no? Para esto, la modernidad forma estructuras, forma institucionalidades nuevas en lo que hoy día conocemos como América. Y una de estas institucionalidades es la universidad, en principio, ¿no? Porque necesito establecer nuevas lógicas, nuevos pensamientos, el dominio del punto, porque hay un nexo profundo entre saber y poder. Si yo sé, si yo conozco, si yo tengo el conocimiento, tengo mayores posibilidades de dominio social. Entonces la universidad empieza a jugar un papel fundamental porque justifica el orden de la colonialidad, sobre todo la universidad moderna, pero que cuando la revisamos, nuestra universidad latinoamericana y caribeña en el siglo XXI cumple con los mismos requisitos de la universidad moderna que nos fue implantado después de la colonización, ¿no? Entonces, esa institucionalización de la alienación del otro viene por todas las características que le he planteado en este momento. Y hay entonces un desplazamiento de la alteridad, ¿verdad? Hay un desplazamiento donde dejo de hablar de indígena, ¿verdad? Dejo de hablar del habitante originario de estas tierras para empezar a hablar del americano. Y establezco así entonces el discurso americano, pero a partir de la negación de quien ya estaba. Estas cosas de las que estoy hablando en este momento caracterizan el nacimiento de la modernidad, que tiene como punto de partida 1492, porque la conquista del Atlántico es el factor fundamental en que la Europa que nosotros hoy día conocemos como Europa Occidental puede dejar de ser marginal e implantar entonces su potencial dominio universal. ¿De qué va entonces el discurso fundamentador de la modernidad? Si hasta este momento nosotros estábamos hablando de lo que se hizo política administrativamente a partir de la conquista del Atlántico y cómo se establece un pensamiento y cómo se usa cierta institucionalidad para justificar ese pensamiento, ¿de qué va ese pensamiento? ¿Quiénes lo sustentan, verdad? Entonces, bueno, lo llamaremos discurso de la modernidad y veremos que está sustentado fundamentalmente por cuatro grandes rasgos, ¿no? Del discurso de la modernidad. Una es la dualidad cartesiana, una dualidad existente previa a Descartes. Descartes escribió el discurso del método en el siglo XVII en Ámsterdam, 1635. En el discurso de método, la dualidad cartesiana dice que hay una dualidad en el ser humano entre mente y cuerpo, pero ahí impera la mente. Eso ya existía, era un discurso religioso donde por supuesto la iluminación divina imperaba sobre lo que el hombre pudiese hacer. Es lo mismo que toma Descartes, solamente que ahora lo lleva a la individualidad. Y entonces, dándole imperación a lo que puede desarrollar la mente, Descartes construye su famoso ego cogito, es decir, yo pienso, y el ergo sum, yo luego existo. Ese yo pienso, luego existo, le da mayor preponderancia en la dualidad cartesiana a la mente. Pero ¿a cuál mente? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuál cuerpo es el que hay que poner en segundo plano, ¿no? Entonces, es importante reconocer que antes del yo pienso cartesiano, hubo un yo conquiro, el yo conquisto europeo y el yo extermino europeo también. Nunca olvidemos los cuatro grandes epistemicidios para que pudiera existir el yo pienso de Descartes, ¿no? Hay también en el discurso fundamentador de la modernidad
La dualidad cartesiana la vamos a ver a mayor profundidad en el módulo 2. En un segundo momento, en este discurso fundamentador de la modernidad, hay una fundamentación política, que es que es a partir de lo que Thomas Hobbes expone. Y esto es muy, muy importante discutirlo en el marco, por ejemplo, del derecho. Thomas Hobbes, en el Leviatán, dice que hay un estado de perfección social desde que el ser humano es ser humano. Eh, y eso es falso, porque la vida es sufrida, la vida es contención, tiene que haber pulsión, tiene que haber voluntad de querer vivir, tiene que haber voluntad de poder. Y entonces, al quitarle eso, y él plantear un estado de perfección, que es el fundamento del ius naturalismo, lo que quiere decirnos es que el contrato social nace de esa perfección social. Y todo lo contrario, el contrato social nace de las tensiones que hay entre los seres humanos. Pero eso es la fundamentación política también de este discurso. Una tercera fundamentación del discurso de la modernidad es lo que exponen los románticos alemanes. Hegel puntualmente dice, todo nuestro conocimiento viene del este y tiene como centro a Europa. Si él dice todo nuestro conocimiento viene del este, estaba dándole un cierto reconocimiento a la Europa del Este, a Asia y a la India, pero estaban negando todo, absolutamente todo lo que sucedía, por ejemplo, a lo que ellos llaman el oeste, ¿no? Entonces, no hay reconocimiento del epistemicidio que hubo en lo que hoy día llamamos América, y tampoco hay reconocimiento de lo que venía de la cultura bantú, que todos los estudios antropológicos y paleontólogos dicen, por ejemplo, que es de donde venimos todos los humanos, porque los primeros humanos venimos del África, ¿no? Del centro del África. Son justamente estos románticos alemanes los que generan una nueva estructura geopolítica del mundo. Antes del siglo XVIII y de que los románticos alemanes plantearan la estructura de la historia, nunca antes se había estudiado la historia en las cuatro grandes partes que a nosotros nos enseñan la historia desde que somos unos niños en nuestras escuelas. Y es estudiar la historia desde historia antigua, historia edad moderna, edad contemporánea. ¿No? Entonces, nunca antes, hasta que los románticos alemanes exponen esta estructura, es que se estudia la historia así. Por tanto, nunca antes hubo historia universal. Eso es otro punto fundamental en esta unidad, que el pensamiento de la modernidad establece una historia universal. Entonces, estudiar la historia en esos cuatro grandes estadios, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, implica una nueva racionalidad también. Porque cuando estudiamos nosotros, por ejemplo, la edad antigua, solamente le estamos dando unas pinceladas de reconocimiento a las grandes potencias del conocimiento social, cultural y económico que vimos al comienzo de esta disertación. Y además se está haciendo una negación, ¿no? de todo lo que ellos habían construido. Cuando estudiamos la Edad Media, nos estamos refiriendo no a una cuestión universal, todo lo contrario, es una cuestión muy intraeuropea. El oscurantismo, lo que los europeos llaman Edad Media y la Edad del Oscurantismo, era un momento de marginalidad europeo. No era así para otros lugares del mundo. Otros lugares del mundo, justamente en ese momento, estaban viviendo a plenitud. Ellos se refieren con la Edad Media a lo que ocurre en un espacio de 1000 años desde el siglo IV de nuestra era hasta el siglo XV, ¿verdad? De nuestra era. Entonces, durante eso, los que vivieron en oscurantismo fue justamente los europeos. No vivía en oscurantismo China, no vivía en oscurantismo la India, no vivía en oscurantismo Mesoamérica. Todo lo contrario, en el momento del oscurantismo europeo y del medioevo europeo, otros espacios del mundo estaban en la cumbre de su construcción de conocimiento, de su construcción de saber. Eh,
Cuando hablamos de edad moderna, también entonces nos estamos refiriendo a un momento europeo que luego, por ciertas condiciones, Europa logra imponer al resto. Entonces es importante ver cómo hay una nueva estructura geopolítica mundial a partir del discurso de la modernidad, incluso un nuevo establecimiento de la enseñanza de la historia, que esto es muy, muy importante. Y hay cosas, ¿no? Hay cómo saber que no se vivía. Pudiésemos ejemplificar, por ejemplo, cómo otros lugares del mundo no vivían en el oscurantismo que Europa quiere hacernos saber. Por ejemplo, se nos ha enseñado que la imprenta es una construcción mecánica europea propia del Renacimiento, la imprenta de Gutenberg me refiero. Bueno, eso es siglo XV, siglo XVI. China imprimía papel moneda en el siglo IX. Hubo libros impresos que llegaron en el siglo XIII a Europa. Entonces, 600 años antes, China ya imprimía. Por supuesto, no era la misma imprenta de Gutenberg, pero tenía los mismos principios mecánicos. A partir de ahí nos damos cuenta que el oscurantismo, el medioevo, era muy europeo. No era así para otros lugares del mundo, incluso cercanos a Europa. Por eso, justamente porque Europa era marginal. Hace un rato, cuando discutíamos, eh, uno de ustedes decía eso. Entonces, ¿cómo trascender, cómo visualizarlo, cómo despertar desde otros puntos de denunciación para poder criticar lo que nos fue impuesto y nos fue enseñado como absolutamente verdadero? Y para esto es que nosotros estableceremos en este seminario las posibilidades que hay de un nuevo discurso latinoamericano y que lo vamos a establecer desde dos momentos fundamentales, ¿no? Desde estudiar qué es el giro decolonial y la propuesta de la transmodernidad. Entonces, lo vamos a ver desde el desarrollo de cinco grandes categorías que las vamos a ir desarrollando, valga la redundancia, durante todo el seminario, que tienen que ver con el giro decolonizador, es decir, cómo nosotros nos reconocemos que hemos sido quizá independizados de manera político-administrativa, pero que nuestras mentes siguen dominadas y colonizadas, que nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestras universidades no han dado un giro de colonizador, sino que todo lo contrario, lo que allí sigue estudiándose, lo que allí sigue revisándose, lo que allí sigue priorizándose como conocimiento es justamente el conocimiento que no está construido desde América Latina y para América Latina y el Caribe. Luego, en una segunda categoría, un nuevo método filosófico. Europa nos enseñó la dialéctica. Nosotros deberíamos promover un método filosófico distinto y para esto la analéctica propuesta desde América Latina, una crítica en una tercera categoría, una crítica a la modernidad y al eurocentrismo, crítica profunda que tiene que nacer a partir de conocer qué es la modernidad y qué es el eurocentrismo, cómo nace, en qué época, quiénes lo constituyen, cómo se piensa, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus métodos y por qué lo critico. Una nueva visión de la historia que necesariamente tiene que ser distinta a la implantada por los románticos alemanes. Por ejemplo, todo el mundo nos enseña la historia en esos cuatro grandes momentos de los que ya hablábamos, pero nadie nos dice desde cuándo. Y no es antes del siglo XVIII. No es antes. Antes del siglo XVIII nunca se enseñaron en ningún lugar del mundo esos estadios de la historia, sino es a partir de la construcción de los románticos alemanes que son los que dan esa propuesta, y eso desde ese momento está en todos nuestros libros de texto, es lo que se enseña en la escuela, es lo que se enseña en los liceos y es lo que se reproduce en las universidades. Y esa reproducción es importante criticarla porque eso da sustento a la historia contada por Europa, a la historia contada por los ganadores, y deja una historia oculta, ¿no? Y por supuesto, la generación de una nueva política como una quinta categoría,
política vista desde un estilo gramsciano, que Gramsci decía que la política es la teoría del ser humano y su relación práctica con el mundo. Entonces, política no vista solo desde el punto de vista de los partidos, sino política vista como construcción social, como interrelación, como mapeo, como enmallar las articulaciones y las vivencias sociales, ¿no? Eh, Hay finalmente un pensamiento que creo que es importante. Eh, Dice Enrique Dussel, no es nada descubrir algo nuevo, hay que descubrir para que se descubre. Por eso decía yo, si en este doctorado tenemos una fuerte visión de crítica a lo europeo, porque consideramos que se puede construir conocimiento y una nueva historia desde la multipolaridad del mundo, desde otros lugares de enunciación y sobre todo nosotros, América Latina y el Caribe, reclamando. Nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a criticar y para qué es que vamos a construir algo nuevo. Entonces, yo los dejo por acá. Nos vamos a dar un espacio de 10 minutos para escucharlos a ustedes y bueno, que me digan sus apreciaciones respecto a, a la clase y a lo que acá hemos estado discutiendo. Adelante. No digas. Profesor, ¿sí? ¿Quién Me habla? habla Gustavo Enrique de Ah, Valledupar. Gustavo, adelante. Eh, Desde que estoy estudiando filosofía en la Sí, señor. universidad, en mi, por ejemplo, en la licenciatura español literatura dimos filosofía, también la dimos en la ciencia de la comunicación, porque yo soy comunicador social y periodista. Ah, qué bien. Ahora que le escucho yo a usted, la filosofía nace en Europa antes de Cristo, o sea, nació, ahí fue donde nació Aristóteles, Platón y Sócrates. Sí, señor. Pero hay filosofía antes de ello, Pero antes de ello también ya había filosofía. por supuesto. Acá en Colombia tenemos, no sé si usted lo ha oído escuchar, un gran filósofo que fue filósofo nato. Él no estudió, el profesor de Atanque, él es este, que fue profesor en el colegio, no sé si usted lo ha oído escuchar, uno de los mejores colegios que tiene Valledupar, Loperena, Colegio Loperena. No, señor. Y, y de ahí se fue para Europa y fue profesor de filosofía. Le hablo del filósofo Rafael Carrillo Luques. No sé si lo he oído mentar. No, señor. Él tiene varios libros de filosofía, Rafael Carrillo Luque. Y yo creo que así como el profesor Luque, filósofo, sí, Rafael Luque, Luque. sí, Luque. Hay muchos que son ignorados en la Total, filosofía. totalmente. Creo que también en Venezuela ha habido muchos filósofos de ahí, de Caracas y de todo Venezuela, que también son ignorados como Rafael Carrillo Luques. Así es. Como también en nuestra música vallenata han habido también filósofos natos en su cantar. Ustedes ha escuchado bastante la música vallenata, ¿le gusta? Un poco. No he escuchado Poco. mucho. No le escuchar a los músicos, los cantantes, que hay muchos cantantes que tienen sus frases filosóficas. Uno de ellos, que muere joven, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, son tipos
que les gustó la filosofía, porque yo los entrevisté varias veces y les hablaba sobre eso, que parecían unos filósofos. Y así, fíjese que religiosamente la madre está Colcuta. Ella es como una filósofa también. Tiene muchos, ¿cómo le diría? Muchas frases filosóficas. Y así, tanto en América Latina como en Europa, pero más en América Latina hay filósofos natos. Claro. ¿Qué me dice usted, doctor? No, fíjese, Gustavo, yo creo que tiene razón su reflexión en términos de que eh, las filosofías populares y las construcciones de lo que se hace desde la no academia es un punto de recuperación del nuevo marco filosófico latinoamericano y caribeño, justamente porque esos son los primeros negados. Todo el que no pase por la academia, su conocimiento es negado por la misma academia. Es una forma de justificar el status quo, ¿no? Y por supuesto que hay conocimiento en los sectores populares que vale la pena, bien sea filosófico o bien sea de otro sentido, vale la pena recuperar porque es una aportación para la construcción de todo. Así es. Vamos Buenos con días, profesor. Livaldi. Tengo dos derechos de palabra, Livaldi Villanueva y Schneider. Buenos días, profe Jonathan y compañeros. Buenos Yo días, Livaldi. quería hacer una consulta de algo que me llamó la atención Sí, señor. y pues exponer mi punto de vista de por qué sucede o llegamos hasta esta actualización o hasta este punto donde hemos llegado. Bueno, lo primero es que me llama la atención su discurso, profe, bastante interesante, hace un resumen bastante sólido y entretenido de cómo ha sido la evolución de la humanidad desde, desde la filosofía y desde la construcción social. Me llama la atención cuando usted nos dice que hay vestigios de hace 12.000 años de que las comunidades se formaron a partir de la cultura asiática, fueron quienes llegaron antes a, a lo que hoy conocemos como América, ¿no? Sí. Eso quiere decir entonces, o quería decir que el ADN de nuestros indígenas proviene principalmente de la cultura asiática, o sea, es proveniente de esa cultura, sería mi pregunta. Y lo otro es que históricamente la humanidad ha tenido o ha tendido a contar la historia a partir de quienes ganan las batallas, de quienes ganan las guerras. Lo que se pretendía antes era anular la cultura que perdía o los que perdían la batalla. Quizás por eso muchos pensadores, mucho conocimiento se perdió, porque en medio de la ignorancia que trae la guerra y la violencia, pues se pretendía anular el conocimiento sin tener en cuenta que esto es un beneficio universal. O sea, creían que era solamente parte de esa cultura o de esa costumbre o de esa comunidad. Y con eliminarlo, los estaban eliminando a ellos también. Y de hecho así fue, pero también eliminaban una construcción colectiva que pudo hacer base para seguir construyendo sobre lo construido. Eso no está muy distante hoy también de la realidad. Si vemos hoy esa misma tarea la hacen sin eliminar la cultura directamente, pero la hacen a través de las redes sociales y antes lo hacían, por ejemplo, a través de la televisión. Para poner simplemente un ejemplo, Estados Unidos monta sus películas de Hollywood en una idea de heroísmo y siempre los vencedores, los héroes son los estadounidenses y los villanos somos el resto del mundo. Los colombianos son los que exportan la droga, pero ellos son los que la consumen, pero no lo hacen visible o no les ponen de manera tan visible en los programas o en las películas, sino como ¿quiénes están contando la historia? Quienes ahora
están en una posición económica o social mejor que algunos, o sea, los que son potencia, por llamarlo de algún modo. Porque, digo por llamarlo de algún modo, porque de pronto son potencias económicas, pero culturalmente estamos lejos de serlo en comparación con otros que no se consideren potencia en este momento. Entonces, creo que uno de los principales o de las principales razones por las cuales se ha perdido o se ha contado la historia a partir de ciertas perspectivas es eso, de que quienes perdían las batallas, o sea, los imperios que iban saliendo, iban perdiendo, se perdía ese conocimiento porque el imperio que llegaba trataba de anularlos en su totalidad. Totalmente. Fíjese, Livaldi, les decía que la migración inicial comienza desde África y se expande hacia lo que hoy día nosotros consideramos Europa, fundamentalmente historia y Europa del Este, y ellos migran hacia el este. Por tanto, los que salen del África poblan las estepas asiáticas y lo que hoy día conocemos como Asia, ¿no? Es una migración constante por miles de años. El estrecho de Bering tiene una zona que se congela en grandes etapas de todos los años, que es un poco más de 80 kilómetros. Es una zona muy pequeña, viéndolo en marcos de distancia, que da con el norte de lo que hoy día conocemos América. Se supone que por ahí fue donde hubo la migración. No fue que fueron solo asiáticos, sino que la migración tiene ese sentido. Y lo de los 12.000 años de vestigios decía que eran los más antiguos encontrados al sur, es decir, al último, porque como entramos por el estrecho de Bering y fuimos descendiendo, lo último que poblamos fue el cono sur y el sur-sur, lo que hoy día conocemos como Argentina, Chile, Uruguay. Pero hay vestigios en el norte y en Mesoamérica entre 30 y 20.000 años de habitabilidad de nosotros. Entonces, con un mínimo de 30.000 años, tenemos habitando lo que hoy día conocemos como América. Eso era lo que explicaba. Gracias, profe. Schneider, lo tengo en derecho Buenos acá. días, quería notar algo. Bueno, usted dice que la modernidad aparece después de 1492 y menciona a René Descartes y su dialéctica, y me llama la atención que usted nombra que América Latina ya tiene su propia discurso y habla de una analéctica. Quisiera escuchar cuáles son los principios de esa analéctica y que ella, ojalá, no haya surgido como reacción a la dialéctica, sino producto de un análisis de situaciones, porque es que los seres humanos tenemos una dificultad, que todo lo hacemos por reacción. Si yo estoy de acuerdo con los principios religiosos, entonces soy ateo. Pues, pero si yo soy de acuerdo a los principios de religión, entonces soy cristiano. Entonces, todo es producto. Si yo soy positivista, entonces estoy en contra de, de lo espiritual. Entonces, quisiera saber en qué consiste esa analéctica y ojalá no sea producto de reacción de la dialéctica propuesta por René Descartes. Muchas gracias, profe. Sí, señor. La dialéctica hegeliana, ubíquense en un triángulo y nos dice que hay tesis, antítesis, síntesis. Vamos a agarrarnos del ejemplo que da Schneider respecto a que actuamos por negación. Yo diría más que actuamos por estados polarizantes. Nos polarizamos, o somos de un sector o somos de otro. Entonces hay tesis, antítesis, lo antagónico a la tesis, lo opuesto a la tesis. Y hay síntesis, que es la construcción de lo que me deja la discusión dialéctica entre estas dos. La analéctica propone que haya afirmación, negación de la afirmación que no implica desaparición de la afirmación, sino una negación para ponerla en un estado negativo crítico a lo que se ha afirmado antes. Y hay una nueva construcción de los contrarios. Entonces, eso es un punto fundamental. Las posibilidades de diálogo. Al decir de Boaventura, las posibilidades de traducción que hay entre grupos distintos es lo que la analéctica aporta. No es solamente la dialéctica,
es las posibilidades de construir desde espacios donde la alteridad es fundamental, donde no hay negación del otro, porque Snyder tiene sentido con esto. Si nosotros nos vamos a liberar a partir de empezar a dominar, carece de sentido lo que estamos haciendo. En eso carece de sentido. Pero si nos vamos a liberar a partir de dialogar con los que nos han dominado y con las formas de dominio que hemos tenido para construir un todo nuevo bajo los marcos de la alteridad y del respeto, recobra mayor sentido. No sé si me he explicado. Sí, profe, precisamente aunque suene un poco paradójico o antagónico, lo que hacemos nosotros, prepararnos en las universidades con posgrado, eso es parte de ese legado eurocentrista, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, claro, claro, por supuesto. Fundamentalmente porque los estudios nosotros los concebimos en las relaciones laborales como determinadas mejoras salariales también, ¿no? Entonces, quizá habría que ver qué porcentaje de desarrollo del estudio con la intencionalidad de aportar mayores cosas al campo del conocimiento y qué porcentaje le dedico solamente para una mejora salarial y de mis condiciones de vida y de mi poder adquisitivo o de reconocimiento también en el campo, ¿no? Gracias, profe. Muy amable. Gracias. Me pide la palabra Arlet Fernández. Muy buenos días, doctor Jonathan. Saludos desde la Perla de América. Buenos días, Arlet. Me parece, pedí la palabra porque me parece muy interesante el recorrido que usted hace y la congruencia que hay en ese, de pronto, esos momentos históricos donde se permite visualizar la aparición de esos principios filosóficos, el origen de la importancia de la mente, del cuerpo, el desarrollo que existe inclusive en la especificidad que hay de cambiar de un momento a otro la prevalencia o la preponderancia que se le da a un aspecto en especial del ser humano. Podemos ver que ya dentro de lo que usted nos desglosa, el hecho de mirar desde, por ejemplo, la dualidad de mente y cuerpo y la superación que tiene la mente hacia el cuerpo, y después de ahí mirar qué otro pensamiento de contraposición ofrece a la humanidad otro tipo de análisis, de que ya no es la mente y el cuerpo lo más importante, pero también es la parte humana, cómo se relaciona la persona, y a partir de un colectivo, cómo se origina otro tipo de pensamiento. Y me parece interesante porque todo ese conglomerado, lo digo yo así, de todos esos momentos históricos, vienen a constituir la base de todo lo que nosotros estamos viendo en el actuar pedagógico, en el actuar educativo. Eso de pronto, algún compañero decía de mirar desde los modelos que son europeos y cómo lo podemos aplicar en Latinoamérica, mirar las bases que de pronto esos modelos tienen a nivel epistemológico, a nivel filosófico, de dónde se origina, por qué, cuál fue el problema inicial en ese tiempo que vieron en la formación del ser humano y cómo eso lo puedo traspolar acá en la modernidad y qué factores influyen en toda esa formación que se puede dar. Comparto la idea que dijo el compañero Libaldi de la manera como usted, de pronto de un discurso bastante elocuente, bastante claro y conciso, demuestra toda esa relación que viene desde 1492 y cómo lo podemos llevar hasta estos días, y la importancia que radica el hecho de conocer precisamente nuevos aspectos que de pronto no estaban de pronto a nuestro conocer,
y que permite, de cierta manera, abrir más el campo de análisis de lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Arlet. No, bueno, muy interesante las contribuciones que ustedes han dado a la clase. Me parece que es un grupo con mucha solidez. Yo espero, ahorita le voy a dar el derecho de palabra a Nelly y con Nelly cerramos. Adelante, Nelly. Eh, ¿Cómo está, doctor? O sea, sí, o sea, me parece muy interesante la visión que usted toma, porque realmente siempre se nos ha mostrado la historia basándose precisamente en Europa. Y realmente es sabido que cuando nosotros hablamos de los continentes y de su formación, realmente todos se hicieron en el mismo tiempo, o sea, todos comenzaron ese proceso en el mismo tiempo y que la aparición del ser humano que se da precisamente en África y esa migración que se da en el mundo hizo que en todas partes realmente comenzara a construirse precisamente las diferentes sociedades, que tal vez por el hecho de haber quedado América aislada de Europa, se considere que solamente sea esa historia universal, o sea, ese pensamiento el más importante como el europeo, y que si nosotros analizamos lo que es las religiones, el pensamiento de la India, de la China, vemos que este pensamiento se basa en el hombre y cómo debería vivir y cómo transformar su vida. O sea, no está basado específicamente en una religión como tal, sino como una forma de vida. Y que las culturas americanas tenían precisamente todo ese pensamiento, tenían una forma de vida que a partir de ese momento que usted habla de modernidad, comenzó a conocerse y que los españoles en un momento determinado quisieron, podemos decir, acabar, dominar y no mostrar realmente lo que se estaba dando en nuestro territorio. Entonces me parece muy interesante toda esta visión y creo que es cierto, o sea, le estamos dando mayor prioridad a todos los pensamientos que son externos y no nos estamos fijando en nosotros, no estamos dando la prioridad y no estamos dando a conocer el pensamiento latinoamericano para que nuestras sociedades puedan tener, podemos decir, una visión distinta. O sea, nosotros mismos estamos ayudando a afianzar esos conocimientos que se dieron en Europa, que se dan en Oriente, como los más importantes, como los más relevantes, y no estamos mirando hacia nosotros, hacia nuestro contexto, que es lo que realmente, podemos decir, aquí en el doctorado deberíamos hacer, o sea, volver a nuestras raíces, mirar realmente cómo somos y cómo podemos ayudar a contribuir para transformar nuestra sociedad desde la parte de Latinoamérica. Tal cual. Gracias, Nelly. Bueno, fíjense, ahí está Asdrúbal pidiendo la palabra. Con Asdrúbal cerramos los derechos de palabra. Adelante, Asdrúbal. Muy buenos días, profesor, y muy buenos días a los compañeros. Observo que tenemos en el grupo grandes pensadores, grandes filósofos. Los felicito, también felicito, profesor, su intervención, pues nos ha dado un paseo muy, muy recreado sobre los diferentes aspectos, ¿verdad? De lo que ha sido la filosofía a través de los tiempos. Profesor, yo quisiera aterrizar de pronto todo esto a lo que sucede, pues, en lo fáctico ya de nuestros días. Y es que estamos en plena sociedad del conocimiento, pero la producción de conocimiento en Latinoamérica es muy reducida. Y esto debido a
a lo que son las políticas de gobierno, ¿verdad?, de los diferentes países que componen la América Latina. Sobre todo que hemos venido siendo gobernados por esa élite de derecha que ha marcado realmente en este tipo de gobierno, ¿verdad?, que es el capitalismo y la forma de gobierno del neoliberalismo, que nos han sumido de pronto en que lo que se produce no se aplique. Y vemos también que ese afán de figurar y de enriquecerse ha tapado la parte del conocimiento. Vemos por lo menos que en Colombia resurge como un nuevo sistema, unas ideas de cambio que pues nos tienen una linda expectativa, y donde podremos llegar a de pronto tener que esto que se produzca en conocimiento pues pueda salir a la luz pública. Bastante tapado está. Ese era el aporte que quería hacer desde mi perspectiva de la aplicación pues de todos estos sistemas que nos han venido gobernando hasta el momento. No, sin duda alguna, totalmente comparto el aporte de Asdrúbal en términos de que América Latina sufre inequidad, desigualdad en sus regímenes políticos de manera intencionada. Es a partir del establecimiento de toda una lógica que nos sume en la dominación de otros. Nos avisan que nos quedan solo unos minutos para cerrar. Bueno, yo no quisiera irme sin agradecerles. En la plataforma van a encontrar lo que hoy hemos mostrado, no solamente la clase, sino los archivos que hemos mostrado para que estén pendientes del plan. Les cambiaré entonces, les modificaré las fechas para darles un mayor lapso a objeto de lo que ustedes están presentando en los artículos y en lo que están trabajando en otras unidades curriculares. Muchísimas gracias, fue para mí un placer estar con ustedes. Que tengan un excelente día. Bueno, gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias, profesor. Que Dios me lo Feliz bendiga. día, profe. sí. Profe, muchas gracias por compartirnos esta mañana.